Hey, ¿cómo están todas y todos, amigos y amigas? Y bienvenidos a este video respuesta sobre nuestro trabajo de qué tal si Lenin hubiera vivido más tiempo. Como ya muchos sabrán, en este video lo que hacemos es contestar las preguntas y las inquietudes que mucha gente pues apuntó en nuestro trabajo de Lenin, ¿no? Como ya lo dijimos en el principio del video. Así que bueno, sin nada más que agregar y sin perder más tiempo, comencemos. Fluttershy nos dice: che, pero vos dijiste que Lenin no odiaba el capitalismo, sino que no sería que el capitalismo le dé mejores tratos a los trabajadores. Si Lenin no odiaba el capitalismo, entonces USA no le declararía la guerra, porque no sería una amenaza hacia ellos y a su modelo económico, o al menos no significativa. Bueno, o sea, imagínate, realmente no estoy muy de acuerdo contigo, Fluttershy, porque Hitler tampoco odiaba el capitalismo y obviamente fue una amenaza directa para los Estados Unidos, ¿no? Al final no es tanto lo que la gente diga, sino sus acciones. Y el simple hecho de que la Unión Soviética, una nación que pensaba cosas muy diferentes a los Estados Unidos, tomara más poder pues para el momento de la Segunda Guerra Mundial, y que hubiera derrotado casi que por sí solos a la Alemania nazi de este momento, realmente ya era razón suficiente para que por lo menos los aliados, en especial Estados Unidos y Gran Bretaña, se pusieran nerviosos, ¿no? Se pusieran ya a cuestionarse realmente cuáles serían sus siguientes acciones y cómo abordar la situación de ese momento. Pero o sea, que el simple hecho de que Lenin no fuera anticapitalista según su discurso, porque él quería un capitalismo responsable, ¿no? Según lo que decimos en el video, no es razón suficiente para que, no te preocupes por Lenin, Stalin, por Lenin y Trotsky, que eso seguramente no nos van a hacer daño, cuando obviamente se lo van a hacer, ¿no? O bueno, son capaces de hacerlo. Mateo Palacios nos dice: dudo mucho que Hitler haya invadido la Unión Soviética si no aceptaba el pacto, o si no aceptaban hubiera invadido en cuanto se le negase el pacto de no agresión. Buen video, pero creo que subestimas a Hitler en la historia. No, o sea, estamos hablando del mismo Hitler que le pareció una buena idea invadir Francia, luego invadir Gran Bretaña, luego invadir a la Unión Soviética en un periodo de no más de 2 años. O sea, realmente Hitler era muy compulsivo. Mucha gente dice que Hitler era muy buen estratega militar. Yo opino totalmente lo opuesto. Independientemente de sus pensamientos o no, Hitler no era buen estratega militar. Tenía muy buenos estrategas militares bajo su mando, claro que sí, pero él como tal era muy impulsivo. Es innegable, y por mucho que lo digan es innegable su complejo de superioridad, y Hitler muchísimas veces decía y opinaba sobre que pues los eslavos, ¿no? la etnia que en su mayoría representa a la gente de la Unión Soviética, eran inferiores a los alemanes como tal, ¿no? Entonces, y Hitler, en gran parte de su discurso político para montarse en el poder, era el no comunismo, ¿no? El discurso anticomunista: el comunismo es antihumano, el comunismo nos va a destruir y tenemos que nosotros destruirlo antes que a ellos, ¿no? Y pues Hitler al final estaba cegado por el poder y cegado por su fuerte ejército, ¿no? Que pudo haber sido más fuerte si esperaba un poco, también siempre he dicho lo mismo. Pero es que no estoy subestimando a Hitler, o sea, recuerden, estamos hablando de una persona muy compulsiva, estamos hablando de una persona que decidió invadir a 3 países y luchar una guerra por tres frentes sin siquiera cuestionarse si era buena idea o no. Entonces, eso, realmente lo que te digo, el discurso de Hitler siempre fue muy anticomunista y siempre fue: hay que acabar con las naciones comunistas del mundo. La Alemania nazi de aquel entonces le tenía, o sea, realmente su enemigo principal, aparte de los judíos como tal, eran los eslavos, eran los soviéticos, los comunistas. Entonces, con o sin Stalin, Hitler hubiera planeado la operación Barbarossa, como quieran decirle, y las cosas hubieran transcurrido pues como las narramos, ¿no? Ale nos dice: minuto 10:28, y esto fue un comentario repetido, ¿no? Bastante gente lo dijo. Como si Estados Unidos no hubiese hecho ya. Como si Estados Unidos no lo hubiese hecho ya, perdón. Qué irónico, y la mayoría piensa que la Unión Soviética era mala. Él se hace referencia de que que nosotros narramos las cosas malas que Stalin hizo, y que pues evidentemente en esta realidad Lenin y Trotsky harían hasta cierto nivel, no tan drástico como Stalin. Y este comentario de verdad lo vi tantas veces y me frustra un poco. Nosotros en ningún momento del video decimos que Estados Unidos es el bueno de la historia y que la Unión Soviética es el malo. Nosotros estamos narrando las cosas en la parte del contexto como fueron, y en la parte de la suposición como hubieran podido ser, ¿no? Pero entonces mucha gente dice: pero ¿por qué critican a la Unión Soviética cuando Estados Unidos fue peor?
porque dicen que la Unión Soviética hizo algo malo cuando Estados Unidos hizo tal cosa. O porque dicen que los soviéticos estuvo mal que los soviéticos mataran a 10 millones de personas cuando los gringos mataron a 12, 15, yo qué sé, números inventados. Eso no es un argumento. Eso lo único que me estás tratando de decir es que, bueno, nosotros somos malos, pero ellos son peores. ¿Por qué no los criticas a ellos si ellos son peores y nosotros no somos tan malos? Independientemente de si alguien es peor que uno o no, realmente el querer compararse con ellos no es solucionar un problema o no es justificar un hecho que haya cometido dicha nación, ¿no? Así Estados Unidos haya matado 20, 500 millones de personas. No sigue siendo justificable, que la Unión Soviética haya hecho las cosas que hizo contra el pueblo que supuestamente ellos estaban trabajando para mejorar, ¿no? O sea, no tiene lógica, vamos a mejorar el país matando a tantos millones para que los demás vivan bien. No tiene sentido, no tiene lógica, es algo es ilógico. Es ilógico, ¿no? Entonces ese argumento es un argumento comparativo de que nosotros somos malos pero ellos son peor. A mí me parece una basura, me parece un argumento mediocre, me parece simplemente algo de no sé cómo responderte, pero mira, estos son peores. O sea, me parece una estupidez, sinceramente. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y demás países han hecho cosas malísimas, claro que sí, nadie lo está negando, nunca en este canal se ha dicho lo contrario. Pero eso no es motivo entonces para simplemente tachar a alguien que supuestamente hizo algo menos peor por el hecho de que fue menos peor, ¿no? Es estúpido, es ilógico. Quique González López nos dice: buen video, pero me gustaría hacer un par de correcciones. En primer lugar, la hambruna ucraniana emergió a causa de que los kulaks, campesinos con mucho dinero que no querían perder sus privilegios, quemaron todas sus tierras y campos para que los soviéticos no pudieran hacer la colectivización agraria, y esta fue la causa de tal hambruna. En segundo lugar, me gustaría decir que sí, Stalin fue un dictador, no siento el más mínimo respeto por él, pero está demostrado que bajo el mandato de Stalin la población rusa creció un 1.6%, un dato real e incompatible con la supuesta cifra de muertos que provocó Stalin. No había escuchado el 1%, bueno, de todas formas, Quique, gracias por el comentario y tu muy buena manera de hacerlo, me parece bastante bien la forma en que lo escribes, muy buena redacción y pues bastante respetuoso en el proceso, ya por ahí comenzaste muy bien. No conozco esa cifra del 1%, pero de todas formas, un 1% en un periodo de más de 30 años de crecimiento, donde las demás poblaciones mundiales avanzaron casi que duplicando su población, no me parece gran logro. O sea, recordemos que el siglo XXI vio el pico en crecimiento poblacional más grande en la historia de la humanidad. Países que tenían 40 millones de habitantes subieron a 70. Estados Unidos, que tenía 100 algo de millones de habitantes, llegó a 200 millones, ¿no? Que tú me digas que bueno, que fue algo súper cambiante o súper importante que la población rusa haya crecido en un 1%, no me parece un gran logro cuando los demás países estaban creciendo 50% y bueno, no los demás países, la población global, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, de todas formas no quita el hecho de que se murieron tantas personas. Y lo de los kulaks, sí, es verdad, en parte se debe a esto, pero estos realmente, pues al final, a las pocas semanas, a los pocos meses de haber quemado parte de sus, no todas, porque eso no es así como tal, sino parte de sus sembradíos, sus tierras fueron confiscadas y en vez de seguir plantando, pues para solucionar este problema, lo que hizo el gobierno fue castigar a toda la población general de Ucrania, que no tenía nada que ver con este pequeño porcentaje de personas que controlaban las tierras, por lo que esta gente hizo. O sea, realmente, ok, es verdad, digamos que entonces, ok, digamos como tú me lo estás diciendo, Kike, que sí, que ellos quemaron todo eso. ¿Qué culpa tenía la gente? ¿Qué culpa tenía el campesino que se encargaba de tratar las tierras, de que su jefe, el dueño de las tierras, su señor feudal hasta cierto punto, porque prácticamente eran lacayos hasta cierto punto en muchas zonas de la Unión Soviética para ese punto, quemara todos los sembradíos y que de paso viniera el gobierno que se supone es para ti y te va a proteger a castigarte por lo que tu jefe hizo? Es una estupidez, no tiene ningún sentido. Entiendo tu punto, Quique, pero de nuevo, o sea, si lo vemos desde ese punto, entonces son más crueles aún. Castigar al 99% por lo que hizo el 1% con dinero y con tierras. Eso es inhumano, eso es no tener corazón. Y eso era lo que era Stalin, simplemente meter miedo para mantenerse en el poder. Entonces, bueno, eso.
Pero de todas formas, muy buen comentario, Kike, ¿no? Anomaly, muchos símbolos de exclamación, nos dice: qué bueno video, me imagino que es buen video. Aunque se te olvidó mencionar a los chinos, pero tengo una duda. Mao Zedong tomó el ejemplo de Stalin para su lucha debido a que Stalin era un dictador. Entonces, ¿qué hubiera pasado en esta realidad alternativa? Sí, es verdad, no es que lo haya olvidado Anomaly, ten en cuenta que bueno, el video duró 18 minutos algo. Y no hablé de China. Imagínate si hubiera hablado de toda la revolución china en ese momento, de todo lo que estaba pasando en el país. Quiero hablar de China en este tema en el caso de que haga una segunda parte. Lo que sí te voy a decir es que bueno, que sí hay comunismo en China, pero pues al no haber Stalin ya sería un comunismo más relacionado al capitalismo responsable de Lenin, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar a la segunda parte porque tampoco lo puedo decir en este momento porque ya estaría dando spoilers hasta cierto punto. Pero sí, Anomaly, disculpa, es verdad, no lee China, pero no es que no lo haya olvidado, sino que bueno, cuestiones de tiempo. Tampoco me puedo matar haciendo videos de 20, 22 minutos porque la edición me toma horas y horas y horas extra por cada video que dure más de 15 minutos, ¿no? Pablo Navarro, este fue un comentario bastante curioso, nos comenta: cuando dices una nación supuestamente del pueblo me da rabia, porque hablas como si hubieras estado allí y supieras los pensamientos de esa gente de ese entonces. El comunismo reconozco que fracasó y murió ya hace años, pero ¿por qué no nos ponemos a pensar por qué voló al carajo los yanquis? Les hicieron la vida imposible hasta que colapsó. 1. Armar a los afganos. 2. La guerra de Vietnam. 3. Bueno, y ahí da varios ejemplos, yo lo dejo ahí para que ustedes puedan leerlo. Lo mismo pasa hoy en tu país, amigo. Digamos que Guaidó es Boris Yeltsin de Venezuela. No apoyo a Maduro ni soy comunista, lo era, ya no. Pero USA no le importó lo que están pensando tus hermanos. A USA no le importa lo que están pensando tus amigos venezolanos. Ni a Europa ni a los gobiernos corruptos de mi país, Colombia. Solo quieren ir de cumpleaños por su pedazo de torta o no por el cumplimiento. Saludos, tienes un buen potencial, sigue así. Pablo, yo hice un video, voy a comenzar desde el final. Hice un video, que creo que la miniatura dice estoy cansado de tanta M que dicen sobre Venezuela. Que te explico bastante bien eso último que me dices de Guaidó, del ejemplo con Boris Yeltsin, de lo de los Estados Unidos sobre que no les importa nada en Venezuela. Te invito a que veas ese video, es un video de respuesta. Eso por ese lado, ¿no? Ahora volvamos al tema como tal del comentario, ¿no? Nadie cae por culpa de alguien más si de verdad el país estaba destinado y bien encaminado para mejorar, ¿no? A mí me da risa, por ejemplo, mucha gente que dice: no, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, o que no, que Argentina está mal es por culpa de los británicos, o que no, nosotros estamos mal por culpa de los otros y bla 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 bla. Y tenemos el ejemplo de Irlanda, que los mataron, que los británicos cuando tenían el control de Irlanda, mataron al 50% de población de hambre, los masacraban todo el tiempo, los categorizaban de ciudadanos de segunda, los tenían pisoteados, no les daban nada, los consideraban como escoria, como basura. Y aún así el país logró salir adelante. Y ahora es uno de los países con mejor índice de vida, de calidad de vida del mundo. Si la Unión Soviética fracasó, no es porque Estados Unidos le hubiera hecho la vida imposible. ¿Afecta? Sí afecta, claro que sí. Pero ¿qué esperas cuando pues ellos también estaban en una guerra? Uno no puede pretender decir: ay no, es que perdimos porque es que ellos jugaron sucio. Estás en una guerra, estás en un conflicto, tienes que adaptarte a todas las situaciones, ¿no? Realmente, el comunismo, a mí me da risa la parte también que tú dices de que como si supiera lo que la gente pensaba en ese entonces. ¿Qué va a pensar un ucraniano que se estaba muriendo de hambre? ¿Qué va a pensar un polaco que simplemente por ser polaco lo enviaron a los gulags a que trabajara y se muriera cargando piedras en Siberia? ¿Qué va a pensar la gente que simplemente veía a sus políticos rusos, supuestamente de la gente y supuestamente que todo el mundo somos iguales, comiendo caviar y poniendo estatuas y creando palacios y mansiones para ellos cuando la demás gente no tenía ni para calentarse en el invierno? ¿Están en una mejor condición de vida que antes del Imperio Ruso? Sí, claro que sí. Pero ¿a qué precio también, no? O sea, de todas formas lo mismo. Vuelvo y repito. Si un país tiene buenas condiciones y si realmente se trabaja para mejorar
en general y no para la supervivencia de un pequeño grupo, ese país va a triunfar. Y están los ejemplos, y está Irlanda, que a mí me parece realmente algo respetable lo que los irlandeses han logrado completar y lograr, a pesar de esa historia tan cargada de miseria y desgracias que tienen atrás por culpa de los británicos. Si realmente tú me dices, no, que las invasiones y esto, aquello, es una guerra, ¿qué más podemos esperar? Estados Unidos no se va a quedar quieto mientras ve que el comunismo se expande, lo mismo que la Unión Soviética no se quedó quieto cuando vio que el capitalismo se expandía por Europa y por el resto del mundo. No podemos pretender de que, ay no, es que los bloqueos económicos, es una guerra, es un conflicto, es entendible. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque tú estás haciendo algo que, bueno, que a alguien no le gustó. Entonces por eso uno no puede tener simplemente la libertad de hacer lo que quiere, y más cuando es un país tan grande como la Unión Soviética. Eso es a lo que me refiero. O sea, mucha gente tiene esos argumentos y bueno, sí, está bien, tiene cierta lógica. Pero entonces no, eso es como decir, no, perdimos un partido de fútbol. Ay, ¿por qué lo perdieron? No, es que no es justo, ellos tenían mejores jugadores. ¿Cómo que no es justo? O sea, bueno, a veces me desafo un poco, ¿no? Pero bueno, realmente es eso. O sea, no es, yo creo que realmente el comunismo en especial se contradice demasiado, y en especial en práctica, cuando tú ves que supuestamente todo el mundo va a ser igual, y eso termina siendo la mentira más grande del mundo, y donde supuestamente es un gobierno para la vida de la gente, que la gente es lo más importante, y matan gente y los vuelven esclavos y hacían lo que les daba la gana con la población, con la clase más baja, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que a mí sinceramente me duele decir que no sabes lo que estaban pensando. No es que no tengo que haber vivido esa época, tampoco tengo que haber vivido la época de los romanos para saber que si Roma invadía tus tierras, tú estabas jodido. No sé. Y no tengo que haber vivido en esa época para saberlo, ¿no? O sea, simplemente ver las cosas como fueron y no simplemente meternos ideas fantasiosas en la cabeza. Nos dice Depredador 250, no es por nada, pero difícilmente creo que la Unión Soviética hubiera podido acabar con Alemania. Te recomiendo ver un video, bueno, un canal ahí, que habla de qué hubiera pasado si la Unión Soviética hubiera atacado a Alemania. Va a sonar irónico lo que voy a decir, pero no crean todo lo que ven en YouTube. O sea, realmente yo sí creo que una Unión Soviética mejor preparada que la de Stalin, bueno, no fácilmente, pero sí hubiera sido capaz de hacerle frente y ganarle a Alemania. Y más teniendo en cuenta que en la realidad que nosotros narramos, Alemania ya tenía a Inglaterra como rival, ya había intentado invadir el Reino Unido y no pudieron, y los soviéticos pues ya eran parte de los aliados hasta cierto punto, ¿no? Realmente la población soviética, la capacidad de producción soviética, las armas soviéticas en cantidades por lo menos, eran mucho mejores, bueno, no sé si mucho mejores, pero sí eran mucho más numerosas que las alemanas, ¿no? Y yo sigo diciendo, Hitler hubiera esperado 3 años más, y les aseguro que hubiera desarrollado la bomba nuclear antes de que a alguien se le ocurriera la simple idea, porque pues no había guerra en ese momento, ¿no? Sigo diciendo eso, Hitler fue muy compulsivo, muy inteligente Hitler, sí, estratega militar no lo era, y compulsivo sí lo era. Entonces realmente creo que si Hitler le hubiera dado por invadir Alemania, primero en invierno, como lo hizo, por cierto, ¿no? Bueno, yo sé que la operación Barbarroja no comenzó en invierno, pero bueno, duró hasta ese punto y pues el invierno les dio muy duro. Realmente el tener que luchar en territorio enemigo con condiciones que no están acostumbrados y dejar desprotegido ese frente, porque recuerden que todas esas operaciones las líneas de suministro eran hacia una sola dirección, hacia pues Moscú, por así decirlo, y no en una posición defensiva. Realmente fácilmente los soviéticos hacen ese cruce, separan la línea de suministro, los dejan tumbados y dejan totalmente olvidados a las tropas en Rusia y marchan hasta Berlín. Ya se acabó la guerra. Y así como tú me lo dices, bueno, de que vea tal video, realmente yo también te digo, mira, o sea, muchos estrategas militares y escritores y políticos e historiadores respaldan lo que yo te digo. O sea, una Unión Soviética que hubiera reaccionado desde el primer momento y no al final como le hizo Stalin, fácilmente hubiera podido hacerle frente a Alemania y pues con mucho esfuerzo ganarles. Y de nuevo, tenían también el apoyo británico por el otro lado, y las rebeliones en Francia hasta cierto punto también, ¿no?
Santiago Esteves nos dice, yo tengo una duda y es que sería posible que en esta línea alterna Hitler nunca llegara al poder. Quiero decir, el KPD quedó en segundo lugar en las elecciones del 33, quizás sin tanto terror al comunismo de Stalin y con Lenin dando pasta a lo loco para los partidos comunes. ¿Podría ser que Alemania nacionalsocialista sea a seca solo socialista? Muy buena pregunta, Santiago. Y la respuesta es sí, yo sí creo que de todas formas Hitler hubiera llegado al poder, creo que incluso en esa realidad hubiera llegado al poder con más fuerza. ¿Por qué? Porque el comunismo de Stalin, realmente con el que Hitler se basó muchísimo en su campaña política para llegar al poder, en ese momento, en la realidad verdadera, era algo muy local, como lo decimos. O sea, sí, es verdad, influyó un poco en la Guerra Civil Española, influyó un poco pues, en Finlandia y en otros lados, pero era algo muy local, entonces no todo el mundo le tenía tanto miedo. Hitler estuvo, así como tú lo dices, perdió elecciones y todo, pasó muchos años tratando de vender y meter esa idea en la cabeza a la gente de Alemania de que el comunismo va a acabar con todos, con toda la patria alemana, ¿no? En esta realidad, ya viendo que el comunismo se expande más rápido y que Lenin es mucho más activo en cuanto a apoyar a los movimientos sociales en todo el mundo, yo creo que la gente en Alemania se hubiera aterrado más y hubiera sido más fácil la misión de Hitler de pues vender esa idea y de montarse en el poder. Tal vez la única opción por la que veo que tal vez Hitler no se montaría el poder es si alguien un poco más carismático tal vez comenzara con el mismo discurso que ya estaría mucho más metido en la mente de la gente y no sería relacionado solo con Hitler sino con varios políticos y le ganara elecciones, ¿no? ¿Qué político? No sabría decirte, no. Sinceramente no conozco nombres de políticos alemanes en la década de los 30 que no sean Adolfo Hitler, ¿no? Pero bueno, realmente esa sería como la única vía que yo vería de que Hitler no tomara el poder, ¿no? Pero sí, en esta realidad lo veo incluso tomando el poder con más fuerza. Producciones Aquino, uno ya bastante habitable en estos videos, nos comenta: la operación impensable se acerca, pero derrotar al gran oso sería difícil, viendo que Stalin, muchos de los ingenieros y científicos que tenían ideas revolucionarias no serían purgados y ayudarían a mejorar la maquinaria de guerra soviética. Incluso quizás podrían tener la bomba atómica antes o al mismo tiempo que los estadounidenses. Me pregunto cómo esto afectará la relación con el Partido Comunista Chino o Corea si es que la Unión Soviética sobrevive la guerra. La represión anticomunista sería por el continente americano, los aliados se aliarían con Japón para derrotar a los soviéticos, aún sabiendo que los japoneses cometen atrocidades peores que los nazis. ¿Habría aún más nazis que escaparan a Sudamérica o incluso el mismo Hitler? Muy buena pregunta, Producciones Equino, pero te me estás adelantando mucho, pana. Todo eso que estás escribiendo y todo eso que escribiste bastante elocuentemente son posibles realidades para una segunda parte de este tema. Si me pongo a hablar de ellas, tal vez deje cosas, tal vez haga spoilers o tal vez simplemente no valga la pena hacer una segunda parte. Así que por muy buenas observaciones que son, mi pana, te tengo que decir, bájale tranquilo, que cuando hablemos de la segunda parte, muchas de las dudas que tienes serán resueltas. Pero de nuevo, el video ya de por sí fue muy largo, no podía meter más contenido. Y bueno, con este comentario cerramos, amigas y amigos. De verdad que muchísimas gracias por ver este video. Discúlpenme de nuevo si me pongo un poco, no agresivo, sino a la defensiva. Sino es que pues el tema del comunismo de verdad es uno que, aunque me gusta mucho hablar, a veces me frustra un poco ver las cosas que dice la gente y son cosas a veces sin fundamento, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado disculpen. Pero bueno, recuerden también, si quieren, por favor, vayan y se suscriban al Baúl Actualidad. Les tengo preparados un tercer canal para dentro de muy poco. Ya lo he estado como que diciendo escondido en la sección de comunidad y en otros videos. Pero si todo sale bien, para inicios de junio tendremos el baúl en inglés, así es, funcionando de una vez y pues produciendo videos también, ¿no? Ese tema también me tiene bastante emocionado. Van a ser videos que ya hemos tratado, vamos a agarrar la información que ya tenemos de varios videos de este canal y adaptarla un poco, modernizarla hasta cierto punto en varios videos, ¿no? Cosas que ya han ido cambiando. Y bueno, nada, espero pues estén atentos para el baúl en inglés, estén atentos para la segunda parte del video de qué tal si Lenin hubiera vivido más tiempo. Y nada,
Muchísimas gracias a todos y todas. Y nada, nos despedimos. De verdad que muchísimas gracias. Yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.